Esto es importante, esto vale la pena que le pongamos toda la atención. Las partes de la Santa Misa, las partes de la Eucaristía. Primero, los ritos iniciales. Fíjense que se inicia la Eucaristía con la bendición, ¿no? Y con un saludo, casi siempre un saludo paulino, los saludos de Pablo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Estos son los saludos paulinos. Después del saludo viene el acto penitencial, donde nosotros reconocemos la necesidad de Dios, donde reconocemos que le hemos fallado al Señor para poder ofrecer el sacrificio ya con un corazón purificado, con un corazón limpio. Si es domingo, por ser el día del Señor, o hay alguna fiesta o alguna solemnidad, después del canto del Señor ten piedad viene el Gloria, que es un himno de alabanza, de glorificación, de acción de gracias. Y luego del Gloria viene una oración que se llama la oración colecta. Es la oración que reúne todos los sentimientos de esa celebración que estamos viviendo. Hasta ahí los ritos iniciales. Y comienza la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra son los textos de la palabra de Dios, que casi siempre entre semana es una lectura y un salmo y el evangelio. O el domingo o en las solemnidades, primera lectura, salmo, segunda lectura y el evangelio. Pero la liturgia de la palabra también incluye la predicación, es decir, la homilía. Homilía significa conversación familiar. Por eso la homilía es la oportunidad que tenemos de comprender mejor el mensaje de la palabra. A veces uno puede proclamar el evangelio, pero sin la homilía queda como medio perdido. La homilía lo que nos hace es desmenuzarnos de alguna manera la palabra, pero en un lenguaje donde todos lo podamos comprender. Por eso significa conversación familiar. Eso significa homilía. Luego viene el credo los domingos y la oración de los fieles. La oración de los fieles es importante, que son las preces, ¿no? Es importante porque es la participación del pueblo santo de Dios. Hasta ahí la liturgia de la palabra. Ya llevamos dos partes de la misa, ¿no? Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra. Comienza la liturgia eucarística con la presentación del pan y el vino, o lo que nosotros llamamos el ofertorio. El pan y el vino es cuando se presentan a Dios los dones que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de su Hijo. El pan y el vino. Dentro de la liturgia eucarística está la consagración, que es el momento en el cual el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo a través de un misterio que se llama transubstanciación. La transubstanciación es que la sustancia cambia. Accidentalmente sigue siendo pan, huele a pan, sabe a pan, huele a vino, sabe a vino, pero no son pan y vino. Se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor, es decir, la sustancia cambia. Por eso se llama transubstanciación. Permanece el accidente porque cuando uno eleva la hostia, es una hostia y huele a hostia y sabe a hostia, a pan sin levadura, pero no es pan sin levadura. Se da el misterio de la transubstanciación. La liturgia eucarística va, el prefacio, que es un diálogo con Dios antes de la consagración, la plegaria eucarística, hasta una parte de la misa que se llama doxología. La doxología es una alabanza a la Trinidad, que es cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Esas palabras son propias del sacerdote. A los fieles les gusta mucho repetirlas, pero no deben hacerlo. Los fieles se unen solamente con el amén, pero ese por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, esas son palabras propias del ministro que está celebrando o los otros sacerdotes que de pronto estén concelebrando. Hasta ahí va la liturgia eucarística. Y comienza la última parte de la misa, que son los ritos o el rito de comunión. Comienza con el Padre Nuestro, el momento del Cordero de Dios, la distribución de la Sagrada Comunión, la bendición y el compromiso final, que es ese, pueden ir en paz. Ahí están las cuatro partes de la misa. Ritos iniciales,
liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito de comunión. Pregunta, ¿cuál es el momento más importante de la Santa Misa? Todos. Todo, claro, por supuesto. Hay gente que dice la consagración. No, la misa es un conjunto. Los ritos de la misa son un todo. Por eso toda la misa es importante. No solo la consagración, toda la misa, desde el principio hasta el fin. Y la misa comienza cuando usted dice en su casa, amor, nos vamos para misa. Ahí comienza la Santa Misa. Y cuando el Padre dice pueden ir en paz, no es que se acabó la misa. Ahí comienza el compromiso de haber ido a misa. Porque muchas veces dejamos la misa como para algo que se vivió en el templo y ahora que la están viviendo en casa, ahora cuando hay una imagen muy linda, ¿no? Ahora por esto de la pandemia, han sacado una imagen muy linda del demonio diciéndole al Señor, te cerré todos los templos. Y el Señor le dice, no, abrí uno en cada casa. Qué bueno eso, convertir los templos, convertir las casas en templos y allá sí que hay que vivir ese pueden ir en paz, porque es celebrar en la casa lo que se ha celebrado en el templo. Bueno, quería compartir estas cositas con ustedes porque me parece que son importantes. Se nos van a acabar estos otros 40 minutos, ya nos faltan menos de 3 minutos. Entonces, no sé, dudas, preguntas, inquietudes que les pueda de pronto resolver en estos minuticos y si no me disculpan porque voy a prepararme para la Santa Misa de 5. No, padre, agradecerle mucho, qué riqueza, excelente. Vamos más, cada día aprendemos más y muchas gracias por esa enseñanza. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, padre. con mucho gusto. Les regalo la bendición y ustedes siguen en la reunión muy unidos espiritualmente por los otros equipos, por las parejas que estén pasando dificultades y por favor oren mucho por nosotros los sacerdotes porque ustedes saben mejor que nadie cuánto necesitan los sacerdotes de la oración de sus fieles, así como nosotros necesitamos orar por ustedes. Para nosotros es una necesidad orar por ustedes, pero ustedes también, por favor, encomiéndennos en sus oraciones. El Señor Dios Todopoderoso bendiga sus hogares, bendiga sus familias, sus proyectos, sus trabajos, que siempre, en todo momento, en todo lugar, experimenten la paz, la fuerza, el amor y la misericordia de ese Padre bueno, Dios, y la protección maternal de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Por eso, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.